Cordial saludo, mi nombre es Janie Bide. En el día de hoy vamos a exponer análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada. Nuestro grupo está conformado por María Carolina Castellar Díaz, Oscar Manuel Hernández, Ivone Carolina Hernández, Marta Beatriz Suárez y mi persona Janie Bide Uribe. Nuestra tutora es Lice Estela Ramos del grupo 100142. Introducción. En el siguiente trabajo vamos a conocer la diferencia entre las dos contrataciones, ya que se radica en que la contratación privada es básicamente un acuerdo formal entre las dos partes implicadas donde pueda llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. Y en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y en estas sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública licitadora. Es de gran importancia entender que el respeto por la norma, por el país y por el otro va más allá de la norma misma, va más allá de aquello que conocemos como lo público, va más allá de los motivos externos que nos llevaron a tomar una decisión, y es a partir de acá que quiero dar una mirada a los contratos como medio de acercamiento al Estado en la contratación pública, como medio de acercamiento al otro en la contratación privada. Los objetivos son: objetivo general, realizar análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada. Los objetivos específicos son: conocer las clases de contrato privado y público en Colombia según el Código Civil colombiano. Identificar los procesos de contratación pública y privada en las organizaciones colombianas. Conocer los parámetros para realizar una buena elección en el proceso de contratación. Adquirir los conocimientos necesarios en los procesos de contratación pública y privada. La contratación pública es un contrato entre una entidad pública y una persona física o jurídica con el objetivo de realizar una obra, prestar un servicio o distribuir un bien para satisfacer los objetivos de la entidad pública. De acuerdo con la Ley 80 de 1993, los contratos que se celebran con entidades estatales son definidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Los principios de la contratación pública es responsabilidad, transparencia, selección objetiva, planeación y economía. La responsabilidad es un principio que impone a todos los que intervienen en la pena y actividad contratal a soportar las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de su cargo, sancionado disciplinaria patrimonialmente a la persona que afecte cualquiera de las partes de la contratación. La transparencia. Este principio se arremete la corrupción y se garantiza la moralidad en la contratación, la imparcialidad de la administración en la escogencia del contratista al exigir que se haga de acuerdo con las reglas precisas, claras, completas y objetivas. En la selección objetiva, todos los contratos públicos que vayan a firmar deben mantener igualdad entre las partes. Además, la entidad pública debe evaluar y seleccionar la propuesta más favorable a los intereses del servicio público y el Estado. En la planeación, en la contratación pública es muy importante llevar un cronograma de actividades a desarrollar y de ejecución para todo el proceso de contratación y para la presentación de los presupuestos. En el principio de la economía inculca el desarrollo de las prestaciones a cargo de las partes para conservar su equivalencia en la ejecución del contrato. Acá tenemos proceso de contratación pública, en la cual tenemos la etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. La etapa precontractual es con la que se empieza, que es la planeación, el presupuesto y el proceso de selección.
Ahí sigue la etapa de contractual, que es la suscripción y legalización del contrato, ejecución contractual y los pagos. Y por último es la etapa postcontractual, que es la liquidación, obligación postcontractual y la indemnidad. En la contratación pública se encuentran contratos de los siguientes tipos: contrato de obras, contrato de servicio, contrato de suministro, contrato de gestión de servicios públicos, contrato de concesión de obras públicas y contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Ahora vamos a hablar de la contratación privada. La contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tiempo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. En la contratación privada tenemos la capacidad para contratar en la parte civil y mercantil y la parte contratante. En la parte civil pueden trabajar la mayoría de edad con libre disposición de bienes. Los menores o incapacitados pueden continuar comercio heredado a través de padres, tutores o curadores, siempre y cuando no hayan sido inhabilitados. En la parte contratante se da el derecho privado, realizado por comerciantes y empresarios, normas internacionales, unificación, en adaptación, cambios sociales, económicos y tecnológicos. Los conceptos: presentación del consentimiento por medios electrónicos, elementos reales como el mensaje, firma digital, medios electrónicos. También elementos personales, que son los contratantes e intermediarios. Ahora vamos con la diferencia entre la contratación pública y la contratación privada. Una de las diferencias es que en la contratación pública la inversión es por parte del Estado y en la privada la inversión es de capital privado. En la pública se busca desarrollar una obra que beneficie al Estado y en la privada se busca el beneficio mutuo o en algunos el beneficio es propio de una empresa. En la pública, el contrato entre una entidad pública y una persona física o natural. En cambio, en la privada, el contrato entre dos personas jurídicas o naturales. Otra diferencia es que los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. En cambio, en la privada, para realizar el contratista no es necesario que se convoque una licitación pública. Otra diferencia es la celebración del contrato se hace bajo el marco legal y en la privada solo se requiere acuerdo entre los particulares que celebran el contrato. En la pública, para poder contratar con el Estado es requisito indispensable estar inscrito en el registro único de proponentes. En cambio, en la privada, para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. Otra diferencia en la pública es el tipo de contrato. Varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Y en la privada es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometido a un régimen jurídico. También una diferencia que en la contratación pública los contratistas se escogen por medio de una licitación pública y en la privada para realizar el contratista no es necesario que se convoque una licitación pública. En la pública se orienta a preservar la máxima concurrencia y en la privada orientada a obtener la mejor oferta económica. En la pública hay mayores plazos y en la privada libertad para invitar y adjudicar. En la contratación pública es más compleja por todos los trámites legales que debe cumplir por contratar con el Estado y en la contratación privada su contratación
es más sencilla, prácticamente directa, no se requiere tanta trayectoria. En conclusión, el siguiente trabajo pudimos analizar que la contratación pública está establecida por normas y leyes con el objetivo de tener un mejor estado y que ésta tiene un procedimiento más extenso para proteger la propiedad pública. También concluimos que en el proceso de contratación, ya sea público o privado, debe regir la transparencia como elemento relevante y esencial. Teniendo en cuenta que la contratación en Colombia, en su tema que va más allá de lo público y lo privado, y que es cada vez más importante la relevancia cultural que le demos a los contratos, debemos también dejar claro que si bien tuvimos un acercamiento a la vida del contrato estatal y el contrato privado, en Colombia, este no es sino un mero acercamiento apenas a la orilla dentro de un océano de conocimiento que podemos obtener del estudio juicioso y profundo de la contratación. Debemos saber que los contratos, sean privados o sean públicos, tienen unas bases y unos conceptos esenciales que lo hacen contratos desde el punto de vista de la definición, y para ser privado o público depende del carácter que tengan las partes del mismo, siendo pues el contrato privado aquel donde ambas partes hacen parte del mundo privado en lo concerniente al objeto y finalidad del mismo, y en cuanto al contrato estatal es aquel en el cual una de las partes es el Estado, en el cual con el fin último el beneficio de toda la comunidad a la cual representa. Y por último tenemos acá las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención prestada y que Dios los bendiga.